Hola amigos, llegamos al 10º retiro de esta serie, que hemos titulado Fraternidad Social. Soy Miguel Collado, colaborador del CI, y estamos en un ciclo de retiros en línea que pueden ustedes tomarlos sincrónicamente en fechas que hemos ido anunciando o asincrónicamente, como lo están haciendo ahora vía este canal de YouTube. Les aconsejamos que ojalá puedan acompañarse con alguien para poder ir siguiendo esta serie, para poder hacer los ejercicios de San Ignacio. Estos videos tienen por objetivo ser apoyo a un acompañamiento personal que puedan tener en estos ejercicios. Vamos a ir en esta senda con el capítulo de hoy, que es Fraternidad Social, con el cual completamos el ciclo de primera semana de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Este tipo de ejercicios que hemos estado haciendo es un encuentro con el Señor, y que ha estado en una prolongación. Primero hemos tenido un primer encuentro en el cual la palabra que teníamos como clave es el ¿cómo estoy? El Señor quiere saber cómo estamos. Y esa es su primera pregunta cuando nos encontramos con Él. ¿Cómo estás? ¿Qué le respondemos? Teníamos como centro de ese primer retiro, en que estábamos viendo además cuáles eran los desafíos que habían del COVID-19. En un segundo retiro hablamos de los deseos. Ya no era el presente, cómo estamos, sino que es el futuro. ¿Vale? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? Y después en un tercer retiro fue el pasado, la historia de Dios en mi vida, una revisión de vida. Y así nos encontrábamos con Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Luego introdujimos el tema del amor. Dios nos ama personalmente, pero también comunitariamente, grupalmente. Dios me ama a mí y ama a los otros. Y en el quinto retiro empezamos a hablar de la misión. Empezamos a hablar de cuál es la misión que podemos tener. En el sexto retiro tocamos el tema del discernimiento, la toma de decisiones para encontrar y hacer la voluntad de Dios. En el séptimo retiro vamos hacia los fundamentos de la vida. ¿En qué está fundamentada mi vida? ¿Está sobre bases firmes, bases sólidas en Jesucristo, o está fundamentada en arena? El octavo retiro era el tema de amar al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Es un anhelo de Dios. Y en el último retiro, en el noveno, hablamos del perdón. El perdón de Dios. Y el perdón que nosotros debemos pedir y dar a nosotros. Hoy el tema es la sociedad. Esa sociedad que la hemos reflejado en este paisaje. Es una ciudad cualquiera. Es una sociedad donde viven muchas personas y que necesitan poder estar asociándose, reuniéndose, relacionándose entre nosotros. Vamos a ver cómo es el anhelo de Dios en esta relación que tenemos social en nuestra sociedad. Esa es la temática de este retiro. Ahora, vamos a ir siguiendo los consejos de Ignacio para hacer un retiro, un ejercicio espiritual, que parten primero por poner una composición del corazón. Poner una composición del corazón implica primero que todo escoger un lugar, el lugar donde están. Asegúrense de que ese lugar no va a ser interrumpido. Asegúrense que ese lugar van a poder ustedes estar dentro del próximo momento, de los próximos minutos, allí suficientemente tranquilos. Si lo están haciendo de algún modo en comunidad, también, que ese lugar donde están reunidos sea un lugar sagrado, porque allí donde se encuentran con Dios
se transforma en un lugar sagrado. El segundo paso de la composición del corazón es escoger una postura. Si el Señor se aparece físicamente, tenemos al Señor presente, ¿cuál sería la forma en que nos presentamos al Señor? Y por último, dice Ignacio, de que es bueno pacificarse, es bueno poder tener silencio ambiental, pero también silencio interior. Pacifiquémonos, guardemos un momento de silencio, pongamos atención a nuestra respiración. Y fijemos nuestra atención en una sola cosa. Fijemos nuestra atención en una sola persona. Vamos a poner atención en la persona de Jesús, que se nos aparece allí, en este lugar. Vamos a poner atención en Jesús. Vamos a fijar los ojos en Jesús. Miren esa imagen. Fijen los ojos en Jesús. No se fijen en nada más que en Jesús, en su mirada. Prestemos atención a Jesús. Fijemos los ojos nada más que en Él, para poder confiar en Él y seguirle a Él, a Jesús. Escuchemos esta canción. En nadie más, no confiéis en nadie,
nadie más, porque solo Dios nos sostendrá, porque solo Dios nos sostendrá. Y así, pacificados, avanzamos en lo que Ignacio nos propone como la forma de poder ponernos en presencia del Señor. Aquí, en esta ciudad, donde viven tantos, donde nos relacionamos con tantos, pidámosle al Señor que todas nuestras intenciones en este retiro, todo lo que pensemos, reflexionemos, decidamos, estén encaminadas solamente hacia su servicio. Pidámosle eso al Señor en este retiro. Y el siguiente paso que Ignacio nos señala es hacer una composición viendo el lugar. Una composición viendo el lugar significa poder tomar un texto y ese texto poder sentirlo, escucharlo, verlo, ponernos en el lugar de la historia. En este caso, vamos a tomar el texto de Éxodo, capítulo 3, donde dice de que iba Moisés apacentando las ovejas de su suegro. Su suegro se llamaba Jetro y era el sacerdote de Madián. Dice que llevó una vez el rebaño más allá del desierto y que llegó a la montaña de Dios, al monte Horeb. Y dice el texto de que cuando estaba allí, se le aparece el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Imagínense a Moisés por el cerro con su rebaño y allí ve la zarza que arde sin consumirse, cosa más extraña. La zarza arde sin consumirse. Y dice el texto de Éxodo que Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que esta zarza no se consume? Imaginémonos, en realidad es raro. Una zarza que se está quemando, que arde, pero no se consume. Es extraño. Y sigue el texto diciendo que cuando el Señor ve que él se aparta del camino para mirar, lo llama desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés, aquí estoy, responde él. Observemos esa zarza y escuchemos la voz de Dios que nos llama a nosotros también por nuestro nombre. Y nosotros le podemos decir, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Entonces, Dios les dice, no te acerques hasta aquí, quédate allí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es tierra santa. Claro, allí donde nos encontramos con Dios, ese lugar donde estás sentado o sentada en este momento, es tierra santa, allí arde una zarza, está Dios presente. Y luego le dice, se presenta, dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubre el rostro, porque tuvo miedo de ver a Dios. Estaba Dios allí, y le da miedo. Es que Dios es inmensidad. El texto prosigue diciendo de que el Señor le dice, mira,
Yo he visto la opresión de mi pueblo, en el pueblo ese que está en Egipto. Y he oído desde ese pueblo gritos de dolor que se lo provocan los capataces. Dice, sí, yo conozco muy bien los sufrimientos de mi pueblo. Por eso, porque conozco esos sufrimientos, he bajado para poder librarlos del poder de los egipcios y para poder hacerlos subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El Señor viene a liberar a su pueblo del sufrimiento que está sintiendo. Cuando nos ve a nosotros o las crisis que estamos pasando, a lo mejor también a Él le gustaría venir a liberarnos. Pero vean cómo Él reacciona. Dice, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Imaginemos a Moisés asintiendo de que en realidad es así. Pero el Señor sigue su discurso y le dice a Moisés, ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. ¿Cómo se habrá quedado de sorprendido Moisés? Lo envía a enfrentarse con el faraón para liberar al pueblo de los egipcios. ¿Qué nos estará pidiendo a nosotros? ¿A qué nos estará enviando a nosotros ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento que tenemos en este momento en nuestro mundo? Ese es el texto. Y allí, metido entre medio del texto, sintiéndolo, vamos a hacer nuestra oración. Ignacio nos dice de que es bueno siempre tener una gracia a pedir, un fruto. En este caso va a ser, Señor, ayúdame a encontrar tu voluntad en nuestras relaciones sociales. ¿Cuál es tu voluntad en las relaciones sociales? Bien, esa es la parte previa a la oración. Ahora vamos a introducirnos de lleno en la oración misma. Vamos a meternos de lleno en esta reflexión. Entonces, vamos a pedirle a la Trinidad que nos ayude a encontrar la voluntad de Dios en las relaciones sociales. Esta Trinidad, que por ser Trinidad y por hacer este retiro en su nombre, es que iniciamos este retiro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, miremos esta ciudad, que refleja la ciudad donde estamos, probablemente. El pueblo donde estamos. Allí es donde ocurren muchas cosas. Detrás de cada ventana, detrás de cada uno de esos puntos, hay personas, hay familias que están relacionadas y que tienen uno u otros problemas. Y allí, en medio de este escenario, hay una zarza que arde. Hay una zarza que arde y que nos quiere decir algo, que nos quiere pedir algo. Pongámonos frente a esta zarza ardiente que es Dios, para poder tratar de interpretar y escuchar cuál es su deseo para nosotros como sociedad. Vamos a usar una inspiración de Ignacio. Ignacio, en el libro de los ejercicios espirituales,
nos dice de que la Trinidad, Dios contempla a la humanidad. Y Dios contemplando a la humanidad, dice Ignacio, reflejado en las tres personas divinas, dice que miran la planicie, la redondez de todo el mundo que está llena de hombres, y como viendo que todos descendían al infierno, que tenían males, que tenían problemas, se determina en su eternidad que la segunda persona, el Hijo, se haga hombre para salvar al género humano. Ese es el número 102 de los ejercicios, del libro de los ejercicios espirituales de Ignacio. Imaginemos a Dios, a la Trinidad, contemplando nuestro mundo. ¿Qué ve el Señor cuando contempla nuestra sociedad? A Moisés le dijo, escuché el clamor de mi pueblo. ¿Qué escucha el Señor cuando pone oído a lo que pasa en nuestro mundo? Y con eso que ve, y con eso que escucha, ¿qué será lo que Dios siente? Eso es lo que queremos escudriñar. ¿Qué ve? ¿Qué escucha? Por lo tanto, ¿qué siente el Señor cuando mira nuestra sociedad? Cuando contempla la Trinidad hoy a nuestro mundo, ¿con qué se encuentra? Hay una palabra que lo refleja. Crisis. Tenemos crisis. Tenemos distintas crisis. Hay una crisis sanitaria. Por cierto, hay una crisis sanitaria con un virus pequeñito, pero que ha asesinado a miles, que ha contagiado a millones. Y es un diminuto virus el que nos tiene a todos en jaque. Hay una crisis sanitaria que nos tiene confinados. Cuando la Trinidad mira nuestra humanidad, aparte de la crisis sanitaria, ve también una crisis económica. Porque para poder luchar contra el coronavirus, han habido que tomar medidas que afectan fuertemente la economía. Ya teníamos una crisis económica previa, pero con esto ha sido gigante la crisis económica que se traduce lamentablemente en los más desposeídos, en los que ahora no tienen trabajo, y si no tienen trabajo, no tienen para comer. Se transforma en hambre, se transforma en desesperación. Junto con la crisis económica, estamos viviendo una crisis social. Hay mucha gente indignada, hay mucha injusticia en distintas partes, en distintos países. Si damos una mirada país por país, encontramos en unos más y en otros menos clamores populares que salen indignados a reclamar por injusticias. Pero no tan solo están estas crisis, además hay una crisis ecológica. El mundo está sufriendo por lo que nosotros lo estamos dañando. Y tenemos cambios climáticos severos que han llevado a sequías y han llevado a múltiples situaciones de daño hacia nuestra casa común, hacia nuestro mundo. Pero también se ha sumado a esto una crisis eclesial. Una crisis eclesial en que se ha perdido credibilidad. En que se ha perdido credibilidad
en nuestra institución iglesia. Y es así como la vemos desmoronarse. Es así como la vemos que esta iglesia ya la gente no se siente interpretada por nuestra organización. Y pese a los esfuerzos que pueda estar haciendo el Papa, pese a los cambios que se pueden estar tratando de hacer, no sin que sea muy simple, no sin que sea muy sencillo. Y por eso la crisis. Tenemos que la gente ha abandonado aquellas prácticas que eran populares, que eran masivas. Claro, con el coronavirus los templos se han cerrado, pero antes que se cerraran los templos ya estaban vacíos, porque la gente no confiaba y muchos se apartaron. Con todas estas crisis, con la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, la crisis ecológica, la crisis eclesial, nos preguntamos cómo nos afectan cada una de estas crisis. ¿Cómo nos afectan? Nos preguntamos cómo enfrentar las que más me afectan y qué actitudes agravan cada una de estas crisis. La invitación es a que tomen su cuaderno, a que le den pausa a este video y puedan reflexionar sobre estas crisis en estas 3 preguntas. ¿Cómo me afectan personalmente? Y las que más me afectan, ¿cómo poder enfrentarlas? Y por otro lado, ¿qué actitudes agravan cada una de estas crisis? Denle pausa al video y reflexionemos sobre esto y lo anoten en su cuaderno. Si están haciendo esto en comunidad, lo que anoten en el cuaderno podrían después compartirlo. Nos encontramos en un rato más cuando vuelvan a reanudar el video. Bien, amigos, ahí está cómo le afectan las crisis a ustedes. Ahí está la forma en que pueden enfrentarla. Son ideas, déjenla allí en el cuaderno. Déjenla allí en el cuaderno para presentársela al Señor. Hay actitudes que agravan las crisis. Hay actitudes como la indiferencia, por ejemplo, que hacen que estas crisis sean peores. Hay actitudes como el individualismo o la ignorancia que nos llevan a que esto sea peor todavía. Ahora, ¿somos inocentes de esto? En esta crisis, en la crisis sanitaria, en la crisis económica, en la crisis social, en la crisis ecológica, en la crisis eclesial, ¿tenemos responsabilidades? ¿Nosotros somos corresponsables? ¿En qué podemos nosotros ser corresponsables en cada una de estas crisis? Les invito a tomar el cuaderno, a meditar un rato. ¿A dónde yo puedo tener algo de responsabilidad en cada una de estas crisis? ¿Qué podría yo corregir de mi actitud en cada una de estas crisis? Denle pausa al video y escriban en qué nos sentimos corresponsables. Nos encontramos en un rato más cuando reanuden el video. Bien, amigos, allí está algunas de las cosas que podemos hacer porque somos corresponsables. Ahí está algunas de las cosas que podemos hacer. Conversémosla con Jesús. Comentémosle a Jesús. Jesús está allí con nosotros. Y quiere Él también darnos alguna idea. Dejémoslo que Él
nos comente. Les invito a quedarse allí frente a esa imagen y leyendo lo que han escrito. Coméntenle a Jesús en qué somos corresponsables y cómo nos afectan cada una de estas crisis. Denle pausa al video con esa imagen allí al frente y conversen como amigas, como amigos con Jesús sobre cuál es nuestra corresponsabilidad en lo que está pasando en el mundo. Le dan pausa y nos encontramos cuando reanuden el video. Señor, aquí estamos, con esta realidad. Señor, queremos ser fieles seguidores tuyos. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo nos puedes animar? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo conducirnos en la vida? Nos imaginamos que el Señor se pone de pie y nos dice, mire, ¿saben? Les voy a contar una historia. Y nos relata lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el juicio de las naciones. ¿Qué dice allí? Este texto es como el sueño de un estudiante. En este texto, el Señor nos relata, nos cuenta cómo va a ser el momento de que tengamos que rendir la prueba. Nos va a dar las preguntas de la prueba. ¿Qué nos va a preguntar el Señor? ¿Qué nos va a pedir el Señor cuando termine nuestra existencia? Y dice el texto del juicio de las naciones de que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, al final de los tiempos, se sentará en su trono glorioso. Y dice que todas las naciones, o sea, todos nosotros, se van a reunir en su presencia. Y Él va a separar a unos de otros, así como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y va a poner a unas, a las ovejas, a un lado, y a los cabritos a otro lado, a la derecha y a la izquierda. Y continúa el texto diciendo que el rey le va a decir a las ovejas, le va a decir, vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Vengan, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Porque estaba de paso y me alojaron. Porque estaba desnudo y me vistieron. Porque estaba enfermo y me visitaron. Porque estaba preso y me vinieron a ver. Y el texto continúa en que la gente le responderá, los justos le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de paso y te alojamos? ¿Cuándo te dimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el rey les va a responder, ¿saben? Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Ese es lo que Dios quiere para nosotros. Que no dejemos a nadie hambriento. Que nadie quede con sed.
Que nadie esté votado por ser extranjero. Que nadie esté desnudo sin ropa. Que nadie que esté enfermo o preso dejen de tener a alguien que los vaya a ver. Esa es la misión. Eso es lo que Dios quiere. Ahora de nosotros depende hacerlo. Repasemos cada uno de estos temas. ¿Quiénes son los que tienen hambre? ¿Quiénes son los que tienen hambre? Hambre de comida. Recorramos. ¿Quiénes conocemos que tienen hambre? Y en estos momentos, por lo que estamos viviendo en el mundo en el 2020, hay mucha gente que tiene hambre y hay ollas comunes para poder ayudarlos. Hay gente que está pasando hambre de comida. Pero no tan solo eso, también hay gente que tiene hambre de amor. No tiene amor. Y no hay ollas comunes de amor. Pero sí nosotros podemos darle, así como le podemos dar 1 kilo de lentejas, una bolsa de arroz o un paquete de fideos, de tallarines, también podemos darle amor para saciar esa hambre de amor. ¿Quiénes que yo conozco serían felices con un poco de amor? También hay personas que tienen hambre de perdón, que no son perdonadas, que no se sienten perdonadas. Hay personas que sufren otra hambre, que es el hambre de la solidaridad. No sienten que los hermanos son solidarios con ellos. ¿Quiénes son? Si quieren, le dan pausa al video para poder ahondar en quiénes son ellos, los que tienen hambre de comida, de amor, de perdón, de solidaridad, y pongan allí sus nombres. ¿A quiénes llegan a nuestro corazón? Denle pausa al video para que en su cuaderno puedan apuntar esos nombres. Te los presentamos, Señor. Ellos son los hambrientos de hoy. Queremos ayudarlos, porque allí estás tú. Pero también tenemos gente que tiene sed. Gente que tiene sed. Por cierto, sed de agua. Ustedes podrán decirme, en los tiempos actuales, no falta el agua. Vayan a un hospital, vayan a una clínica y observen cuántos pacientes nos piden que les mojemos los labios porque tienen sed. Sed de agua. Pero también hay otros que tienen sed de justicia, que viven injusticias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son mis amigas, amigos que tienen sed de agua? Que tienen sed de justicia, que se sienten pasados a llevar. ¿Quiénes son los que tienen sed de mejores relaciones humanas? Porque no se relacionan, porque nadie los trata humanamente, o muy pocos. Hay gente que también tiene sed de compartir. Quieren compartir conmigo. Simplemente quieren que yo les dé tiempo, les dé parte de mi tiempo, les dé parte de mi vida. Recorran allí y pónganle también nombre. ¿Quiénes son aquellos que tienen sed de agua, sed de justicia, sed de mejores relaciones humanas, sed de compartir conmigo? Y anótenlo en su cuaderno, esos nombres.
Den pausa al video para que tengan tiempo de hacerlo con tranquilidad. ¿Quiénes tienen sed? Nos encontramos cuando reanuden el video. Señor, te pedimos por estas personas que hemos encontrado en nuestro entorno, en nuestra vida, que tienen sed. Ayúdanos a poder darles agua, darles justicia, a relacionarnos con ellos, a compartir con ellos. Pero no tan solo eso. ¿Quiénes que yo conozco les faltan vestimentas? Hay gente de calle que andan andrajosos y con frío. Hay gente de calle que no tiene que ponerse de ropa. Sí, a ellos tenemos que compartir cuántas tenidas, cuánta ropa tenemos en nuestros closets. Y algunas de ellas no las ponemos nunca, y hay otros que no tienen. Pero aparte de esos que andan andrajosos y con frío, hay otras vestimentas que también les faltan a muchos. Hay gente que le falta calor humano. Su frío es porque le falta alguien que les dé la calidez de una relación, la calidez de un amor verdadero. Hay quienes se sienten inseguros y necesitan apoyos en sus inseguridades. ¿Quiénes son? Busquemos dentro de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, gente que yo conozco, que pueden andar andrajosos, tener frío, pero también aquellos que les falta calor humano, que les faltan seguridades. Denle una pausa al video de nuevo para poder anotar en su cuaderno con tranquilidad esos nombres, los que les faltan vestimentas. Y nos encontramos cuando reanuden el video. Señor, te presentamos a estas personas que tienen frío, que andan andrajosos. Ayúdanos a proveerles de lo que necesitan, pero por sobre todo a darle amor, a darle calor humano, para apoyarlos, para que no se sientan inseguros en el mundo, en la vida. Hay también personas que están enfermas o que están presas y que están allí inmovilizadas. Nadie los visita. Tan solos, tan solas. Hay personas que a lo mejor sin estar en cama o sin estar tras las rejas, viven solos en sus casas, no tienen mayores relaciones, están aislados con pocos amigos. Lo que quieren es poder conversar con alguien. ¿Quiénes son? ¿A quién encontramos en esta categoría? Y al igual que en las situaciones anteriores, tómense un tiempo, el que necesiten, denle pausa al video y anoten los nombres de aquellos enfermos, aquellos presos que no los estamos yendo a ver, pero también aquellos que viven soledades, aisladas, y que quisieran conversar con alguien, a lo mejor con nosotros. Denle pausa al video y nos encontramos en unos momentos. Bien, amigos, este es el texto de Mateo 25 que nos inspira en poder saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que quiere el Señor que hagamos. Ignacio nos invita a contemplar a Jesús en la cruz. Allí en ese momento sublime,
allí sufriendo la crucifixión. Y allí Ignacio nos dice que nos preguntemos 3 cosas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Lo hemos visto en otro retiro. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Lo que he hecho o lo que no he hecho es pasado. Es constatar que eso hice o no hice. No tengo cómo variar eso. Lo que estoy haciendo es presente, pero es verdad. Lo que hago o lo que no hago por Cristo no lo puedo tocar. Es una foto de la realidad. Lo que sí yo puedo hacer mucho, sí puedo poner de mí, es en lo que puedo hacer por Cristo, que es futuro. Allí podemos movernos, allí podemos dinamizarnos. Entonces, mirando allí en la cruz, veamos qué podemos hacer por Él, qué es lo que hemos hecho por Él, y qué es lo que estamos haciendo por Él, hoy. Y transfiguremos el rostro del Jesucristo histórico de hace 2000 años, que fue crucificado, por los rostros actuales de las personas que sufren hoy. Niños, adultos, mujeres jóvenes, mujeres mayores, niños. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por estos Cristos actuales? ¿Qué puedo hacer por estos Cristos de hoy? Por ellos. En nuestra sociedad, ¿qué hemos hecho por ellos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Tengamos en cuenta, amigos, amigas, que el Señor nos dice de que todo lo que hicimos con ellos o lo que no hicimos con ellos, lo hicieron con el Dios que está en ellos. Los invito a darle pausa de nuevo para que se tomen el tiempo que sea necesario para reflexionar sobre esto y cambiar esas imágenes por los Cristos que ustedes conocen. Cambiar esas imágenes por los Cristos sufrientes de hoy que están cerca de ustedes. Denle pausa al video y quedémonos un rato con esta imagen, pero con las fotos de las personas que ustedes conocen. Bien. La pregunta que está muy de cerca es, ¿qué podemos hacer nosotros juntos como sociedad? ¿Qué podemos hacer como iglesia en estos tiempos? Y allí la invitación es a poder tomar esta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que habla de la fraternidad y de la amistad social. Si no lo han hecho, la invitación es a que la tomen, la lean, la pongan en su velador y allí pasen capítulo por capítulo. Es riquísima y hermosísima. Y con ello queda una tarea por delante después de este retiro. Saborear, degustar
la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Y así volvemos a nuestra ciudad, a nuestra sociedad. Y allí, en este reino, donde queremos que reine Jesús, queremos que reine Dios, tener una conversación con Él, tener una conversación con Él y decirle, perdón Señor por nuestras faltas sociales, perdón por lo que no hemos hecho por ti, por lo que no estamos haciendo por ti, encarnado hoy en nuestros hermanos. Y pedir ayuda. Ayúdanos, Señor, a construir una sociedad más fraterna. Ayúdanos a construir el reino que tú quieres. Les invitamos a que tengan un coloquio con el Señor sobre esto, sobre lo que salió en este retiro. Platiquemos con Él para que nos ayude a encontrar la voluntad en nuestras relaciones sociales. Y luego de ese coloquio, un examen de la oración. ¿Cómo me fue? ¿Qué fue lo que más me ayudó en esta oración? ¿Qué fue lo que me distrajo? ¿Qué espíritus se movieron? Y eso lo puedan conversar con su acompañante espiritual. Esta ha sido la oración que hemos querido tener en este día. Este ha sido nuestro retiro sobre la fraternidad social. Nos despedimos del Señor con solemnidad, como cuando nos encontramos al comienzo del retiro. Y le damos gracias por este encuentro. Le pedimos que el Señor nos bendiga en todo lo que surja a partir de este retiro. Que el Señor bendiga nuestros pasos. Y nos encontramos en un próximo retiro de esta serie, el retiro número 11. Que Dios les bendiga, amigos.